¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba un poquito dejando un par de minutillos, bueno, pues para que la gente pueda asistir y se pueda, digamos, colocar siempre con un poquito de margen al seminario. Bueno, antes de nada, ya me lo ponéis todos por el audio y el vídeo, presentarme. Bueno, mi nombre es Borja Rubio, analista del broker XTB aquí en la sucursal española. Y bueno, pues el encargado, bueno, muchos ya son caras conocidas, de realizar este seminario de preapertura del mercado norteamericano y bueno, también un poco basado en cuál es el transcurso de la sesión europea, ¿no? Principalmente centrado en trading sobre índices, que es un poco lo que vamos analizando. Me lo ponéis prácticamente todos por el chat, que me escucháis y ahora mismo estáis viendo un gráfico de 5 minutos del DAX alemán con nuestra plataforma XStation, pero bueno, si hay cualquier problema, con que me pongáis el resto un OK, interpreto pues que para la gran mayoría la técnica del audio y el vídeo está totalmente correcta. Vale, fantástico. Vale, fantástico. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? De nuevo, después un poco el seminario que tuvimos el lunes. Vamos a ver, sobre todo, pues este pelín repaso con un gráfico de 5 minutos del DAX partido desde la apertura del lunes, del propio futuro, en el que, bueno, pues es verdad que estábamos comentábamos que el DAX y el resto prácticamente de los índices europeos estaban moviendo pues en un rango, en una lateralidad desde finales de la semana pasada, coincidiendo con finales de agosto, y bueno, pues esta lateralidad se rompió y se rompió claramente, bueno, pues con el gap marcado a la baja, que aquí lo tenéis, el hueco marcado a la baja en la apertura de ayer martes, ¿vale? Este hueco que fue exactamente de la friolera de 240 puntos, es decir, una auténtica barbaridad. Bueno, pues volvieron otra vez las presiones bajistas, sobre todo pues volviendo pues a las malas noticias sobre China, tampoco nada nuevo, ¿no? Pero realmente parece ser que ahora lo que no sea ninguna noticia que no se diga positiva, y en la falta de noticias, pues el mercado por el momento se lo sigue tomando bastante mal, ¿no? Y una apertura el martes de 240 puntos del DAX, evidentemente, es una auténtica barbaridad y demuestra pues que seguimos en un entorno de altísima volatilidad, ¿no? Como comento, siempre que identifiquemos este entorno, lo más adecuado es, de medio a largo plazo, controlar muy bien nuestras zonas de stop, ser muy estricto en ese aspecto, y bueno, pues los que hagan un poco más corto plazo, trading intradiario, pues intentar adaptarse a la tendencia y cerrar pues antes de que finalice la jornada para tener la menor exposición al mercado, ¿no? En este caso, es verdad que podemos hacerlo con stop, pero el problema cuando hay este mercado y esta volatilidad, que cuando yo pongo un stop y el mercado se ha cerrado y abre a las 8 de la mañana del día siguiente, todo este hueco en la operativa nos la comemos. Entonces, eso es lo que hay que intentar evitar, y el entorno, pues preferiblemente a los que operéis intradía o en el corto plazo, pues intentar cerrar posiciones, porque seguimos realmente en un entorno muy alto. Entonces, bueno, esta lateralidad la rompimos, lo comentamos básicamente que era una especie de formación triangular difícil de operar, porque evidentemente el movimiento se produjo con un gap, es decir, tendríamos que haber estado cortos del cierre del lunes, y eso, bueno, pues evidentemente quien hubiera apostado en ese sentido, pues le habría salido bastante bien la jugada. Y luego, pues a partir de ahí, bueno, pues hemos visto un rebote y nos hemos de nuevo lateralizado en un rango bastante amplio, en el caso del DAX, en un máximo entre los 10.115 y los 9.900 prácticamente, es decir, la friolera de 225 puntos de rango, que es ahora mismo en el que estamos pendientes, ¿no? Tanto en el día de ayer
como en el día de hoy, que observamos todo esto, sobre todo pues a aquellos que no habréis abierto la plataforma durante el día de hoy y no sepáis lo que ha abierto el cubierto, hemos abierto con un gap al alza, aquí lo veis, este es el gap de apertura del cierre de ayer a la apertura de hoy, y bueno, pues mantenemos la jornada, la mayoría de los índices en positivo, ligeramente, de forma relativa lo tenéis aquí, bueno, veis prácticamente que la mayoría de los índices, incluso en China, en el FTSE británico, los americanos van en positivo, el propio DAX, es decir, aquí para que lo veáis en la página web Investing, de forma relativa, pero de forma absoluta, pues gap a la vaca al alza, que es donde se ha hecho prácticamente todo el movimiento. Luego ha habido ciertas ventas en esta zona, en la zona de resistencia, que fueron los máximos del martes, después del rebote, ¿no? Que pensaba que evidentemente fue a tapar el hueco, evidentemente no tapó, que ahora mismo pues es, desde mi punto de vista, la principal zona de trading que vamos a tener mayormente en el corto plazo, ¿no? ¿Vale? Esta zona de resistencia, este punto pivote, pues en los niveles de los 10.115, pues va a ser un poquito nuestra referencia como punto de trading, ¿no? Siempre digo y comento la frase de puntos de trading porque es donde evidentemente el mercado, la oferta y la demanda pues toman una decisión bastante más clave que en otros niveles en los que, bueno, pues el mercado está un poquito más lateral, está un poquito más en rango, ¿no? Sí, bueno, el futuro, me pregunta Rolando, el futuro sí, el futuro americano están abiertos prácticamente 24 horas y bueno, pues veis que están ya subiendo un 1%, ¿no? En ese sentido. Entonces la cotización en la propia plataforma, aquí si cojo mi perfil que tengo con el S&P 500, aquí lo estáis viendo, bueno, veis que está prácticamente cotizando, tiene un parón, si no recuerdo mal, sobre las 11 y 12 de la noche, pero el futuro del S&P 500 está prácticamente abierto. Y el contado lo tenemos dentro de 20 minutos. A las 3:30 es cuando abre el contado, ¿vale? Que es otro, digamos, donde hay otra ventana importante de liquidez para realizar nuestra operativa. Entonces, bueno, pues parece ser ahora mismo el mercado, después de la apertura al alza y este movimiento, pues un poco en rango, ¿no? Entre los 10.000 puntos y los 10.100 que hemos tenido durante el día de hoy prácticamente, aquí lo veis, pues estamos viendo pues unas ciertas compras del mercado en los últimos minutos. Básicamente, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues esto ha ocurrido, que está ocurriendo prácticamente en la mayoría de los índices, este último empujón en los últimos minutos, desde las 2:30 por esto. Acabamos de tener un dato de empleo en Estados Unidos, aquí lo hemos tenido, el ADP, que es el dato previo al informe de empleo y a los non-farm payrolls de este viernes, que es el evento más importante de esta semana junto a la reunión del Banco Central Europeo, y aquí veis que el dato ha sido bastante por debajo de lo esperado. Es decir, la creación de empleo, donde se esperaba 205.000, evidentemente ha quedado 15.000 puestos por debajo de lo esperado. Esto no implica el mal dato, lo que implica básicamente es cómo el mercado reacciona, y es interesante ver cómo el mercado reacciona en estos tipos de eventos. Ya sabéis que Estados Unidos está normalizando o va a empezar a normalizar la política monetaria, es decir, que va a empezar a subir tipos de interés. En septiembre yo creo que es complicado, pero hay alguna posibilidad de que sea en septiembre. Y bueno, pues parece ser que en diciembre es donde ahora mismo la mayoría de las casas de inversión apostamos a que sea, digamos, en esa fecha. Pero ¿esto qué implica? Que los datos de empleo de agosto, dato previo de ADP al viernes, no sea lo suficientemente sólido, puede interpretarlo el mercado y la Reserva Federal, que es el encargado de marcar las directrices de política monetaria, como una decisión para alargar la subida de tipos de interés. Y al mercado, bueno, pues ya sabéis que por el momento todo lo que sea droga por parte del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, es algo que se lo está tomando bastante bien durante estos últimos años. Es verdad que con momentos, los últimos meses de gran volatilidad, en un mercado muy, muy volátil, pero que evidentemente todo lo que sea imprimir billetes
es algo que le gusta. Y retrasar la subida del precio del dinero es algo que en principio para las bolsas y para los activos de riesgo tendría que ser positivo, ¿no? Y eso, por eso, evidentemente, el mercado tampoco con excesiva holgura, ¿eh? O sea, tampoco es que hayamos visto una subida muy espectacular. ¿Veis? Justo desde las 2,5 pues hemos subido 60 puntos. Bueno, no es una subida pequeña, ¿no? Evidentemente, 60 puntos del DAX hay que cogerlos y, hombre, no son los movimientos de estos días, pero ya es algo significativo a tener en cuenta de cuál está siendo el efecto, ¿no? Entonces, esa lectura podemos sacar que lo podemos extrapolar al DAX, pero si, por ejemplo, cogemos el futuro del Standard & Poor's, aquí lo veis, ¿no? También la misma subida que está experimentando y que lo está llevando pues a esta zona de control que has dicho que es bastante relevante. Ahora vamos con las preguntas, ya veo que hay bastantes, para un poco no perder el hilo, porque si no voy a repasar el IBEX, es decir, cualquier cosa que me queráis comentar, siempre que esté en el tiempo, ¿no? Que siempre me da tiempo. Al final del seminario yo apunto las preguntas que tengo aquí en el chat y las vamos viendo todas las que me dé tiempo, ¿vale? Si no, entonces pierde un poco el hilo y es un poco follón, pero no os preocupéis que voy a contestar a todas las que pueda. Si alguna que me falta será por tema de tiempo. Entonces, bueno, este es el actual movimiento, el repunte y, bueno, pues a la zona sobre todo entre los 10.100 puntos y los 10.115 puntos del DAX, del más estricto corto plazo, donde, bueno, pues aquí evidentemente se va a marcar la tendencia del final de esta semana, del final de esta semana, ¿no? Tanto de mañana jueves como de este próximo viernes, ¿no? Evidentemente va a estar muy vinculado a lo que ocurra mañana mediante Mario Draghi, que tenemos reunión de tipos de interés y luego conferencia a las 2:30. El mercado, sobre todo, lo que va a estar atento de lo que diga el Banco Central Europeo es qué puede decir Mario Draghi sobre el efecto que tenga China en la propia economía de la eurozona. Eso es lo principal, porque a nivel de política monetaria no va a cambiar absolutamente nada. Y bueno, pues me imagino que también comentarán cuáles son los actuales niveles de inflación y cuáles un poco sus predicciones respecto a eso, ¿no? Siempre en momentos de gran volatilidad. Y como, repito, he comentado antes, en Estados Unidos el viernes tendremos el informe de empleo en la agenda macro, aquí lo veis, los non-farm payrolls, ¿vale? La tasa de empleo de agosto, actualmente la tenemos en el 5,3, se espera que baje una décima, dato bastante importante, y los non-farm payrolls, que también los tendremos a las 2:30, ¿vale? Datos muy importantes de empleo en Estados Unidos que va a crear bastante movimiento tanto en el dólar como en las bolsas, como en los principales índices. Bueno, pues un poco dicho esto y viendo básicamente en el más estricto corto plazo pues las actuales situaciones que tenemos, que estamos cercanos a los máximos también del día de ayer y bueno y del mismo día de hoy, pues realmente tenemos aquí, digamos, dos estrategias, ¿no? Por un lado, la ruptura de los 10.115, ¿vale? Aquí es donde podríamos estimar un nuevo movimiento al alza. ¿Para qué? Principalmente para tapar este hueco y llegar a atacar los máximos semanales. Es decir, esta ruptura de este nivel, de los 10.115, sería pues un momento para evidentemente buscar un escenario de largos en el que, bueno, pues podríamos, si marcamos aquí un poco, cogemos un poco esta formación triangular que tenemos, aquí tendríamos el 100% de la figura, ¿no? Un objetivo al cierre de hueco, a los 10.200 puntos aproximadamente, con un 100% en los 10.250, es decir, tendríamos un recorrido de más de 150 puntos, ¿vale? Este es un posible escenario de trading
una posibilidad de trading, siempre evidentemente que perforemos esos niveles y que esta resistencia, que serían tanto los máximos, repito, del día de hoy, en 10.115, como los máximos que marcamos el lunes. Entonces, bueno, esto sería, digamos, una idea a la hora de poder esperar ese movimiento al alza, ahora mismo cercanos repito, ¿no?, de ese punto de trading, en el caso de que lo perfore. Otra opción es, evidentemente, que el precio pues vaya a atacar la zona de los 10.100, 10.115 y empecemos a ver pues cierta debilidad en filtros de velas, en filtros de algún indicador, en el que podamos implementar en zona de resistencias, todavía no estamos, alguna posición bajista. Si, por ejemplo, analizamos pues algún indicador, por ejemplo el estocástico, por si vemos alguna... No, la verdad que el indicador nos indica mínimos crecientes, el precio también indica mínimos crecientes, es decir, no habría ninguna divergencia. Y bueno, pues bueno, es cierto que había aquí cierta sobrecompra y que podría haber alguna retrocesión, ¿no? Pero bueno, tampoco nos indica que pueda haber un giro, ¿no?, en este caso. Pero bueno, más que en este nivel, es si vemos que el precio pega un nuevo empuje a la zona de máximos, repito, entre los 10.100 y 10.115, aquí podríamos buscar algún filtro con algún patrón de velas, una vela, pues un martillo invertido, un doji lápida, alguna divergencia con algún indicador. ¿Para qué? Para intentar buscar aquí la vuelta y alguna posición bajista como estoy comentando, ¿vale? Alguna posición bajista. Lo bueno de este trade, en el caso de que en este punto haya un giro del precio, un giro del DAX, es que, bueno, pues vamos a tener en el estricto corto plazo, pues una zona de stop muy clara, ¿vale? Que es por encima de los máximos de hoy y de ayer, ¿vale? Para cortos, evidentemente, este sería una zona de riesgo bastante ajustada para, bueno, pues buscar un objetivo, diría yo, en torno a los 10.050, 10.000 puntos, ¿no?, en este caso, ¿vale? Pero repito, tendríamos que tirar un poquito más en los actuales niveles que estamos, ¿no? Entonces, bueno, son un poco las dos ideas que yo plantearía, ¿no? Y en el caso, en estas estrategias de corto plazo en 5 minutos, en el caso de que rompamos los 10.115 y que busquemos la tendencia al alza para el cierre de hueco, el primer escenario, como hemos comentado, el stop, desde mi punto de vista, bueno, pues tendríamos varias zonas de stop, ¿no? Yo creo que una zona de stop para buscar ese largo, repetimos, que estamos operando en el corto plazo, pues sería esta zona, por debajo de los 10.000 puntos. Y la siguiente sería, pues, un poco con el cierre del hueco de hoy mismo, es decir, por debajo de los mínimos diarios de hoy, ¿vale? Esto sería, digamos, las dos zonas. Luego tendríamos otra, que sería por debajo de los mínimos semanales, que serían en torno a los 9.900, pero bueno, posiblemente esta zona de riesgo ya se nos fuera un poquito lejos para nuestro objetivo de rentabilidad, ¿vale? Bueno, está tirando, ¿eh? Está tirando ahora mismo el DAX, seguramente va a llegar a los 10.100, 10.115 y aquí, en esta zona, veremos cómo reacciona, ¿vale? Ahí podemos coger pues a mí me gusta sobre todo seguir el movimiento del precio, pero podéis coger algún MACD, con algún estocástico, tampoco os volváis locos, con los indicadores, son siempre filtros, incluso, bueno, pues alguna media, que nos pueda dar alguna señal en el corto plazo, vamos a coger a lo mejor alguna media exponencial, estamos en 5 minutos, de 5 minutos, pues a lo mejor de 6 periodos, de la última media hora. Bueno, aquí veis la media, que se ve bastante mal. Espera un momento. Vale. Es como vamos a coger un poco una media, más que de 6 periodos, sino de 10 periodos. Básicamente estaríamos hablando de una media de 1 hora.
Bueno, en el que, bueno, pues básicamente el precio ahora mismo seguiría indicándonos la media, estaría mirando hacia arriba, es decir, notaría fuerza de la tendencia, y el precio se situaría por encima de la media de las últimas 10 velas, ¿no? Vamos a hacer una media de 10 en este caso. Entonces, bueno, pues por el momento sería acompañar al precio hasta este punto, para que evidentemente aquí tenemos un punto de resistencia bastante importante, ¿no? Sí, básicamente eso es lo que podemos poner filtros, ¿no? Para un poco hacer una idea qué escenario podemos elegir en esta posible operativa. Pero ya veis que son escenarios, es decir, aquí no, a la hora de hacer trading, lo habré dicho siempre en los seminarios, pues en infinidad de veces, ¿no? Quien ya me conoce cómo trabajo y cuál es un poquito la idea que os intento plasmar, pero aquí la cuestión, cuando hacemos trading en el corto plazo, es seguir al precio y ser muy estrictos a la hora de gestionar. No sé, esto no consiste en sacar la bola de cristal, ¿no? Sobre todo en el corto plazo, porque al final el análisis de corto plazo es puramente psicología de mercado y puro precio, ¿no? O sea, quien intente ver un gráfico de 5 minutos y está analizando el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, pues evidentemente pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Si me decís que operáis a 5 años, pues sí, pero haciendo trading, pues mucho sentido no tiene. Vale, voy a ir, es que algunas preguntas no van al hilo, ahora las voy a contestar todas, es que hay muchas, por eso digo que si no me da tiempo, voy a intentar acabar un poco el repaso lo antes posible, si veo alguna que va muy al hilo de lo que estábamos comentando. Me dice, por ejemplo, Enrique, ¿por qué posibles subidas veíamos hoy con las caídas de ayer? Bueno, o sea, realmente la subida de hoy se ha hecho sobre todo con una apertura al alza, con un gap al alza. Aquí se ha hecho prácticamente todo el movimiento. Entonces, a la hora de cogerlo ha sido complicado. Se ha podido, en el corto plazo hablo, ¿no? Buscar un corto en este sentido para a la hora de tapar un hueco y a lo mejor, bueno, pues quien haya intentado atacar a lo mejor esta directriz habría cogido. Pero es verdad que este movimiento al alza de hoy prácticamente se ha hecho en un hueco y como bien ya sabéis, si no venimos comprado el día siguiente, en ese sentido pues es más complicado, ¿no? Cogerlo, el hueco prácticamente te hace todo el movimiento. Y en cuanto al cierre diario, la verdad que técnicamente el rebote de hoy pues es un rebote puramente técnico, es decir, no hay nada, no ha habido ningún dato, incluso esta mañana, que haya implicado, es un puro rebote técnico de las fuertes caídas, porque de hecho, esta es la vela, aquí tenemos una especie de martillo invertido en gráfico diario, es decir, hemos cerrado por debajo de la apertura, hemos cerrado por debajo del precio de cierre de las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 4 días. Entonces, realmente hoy simplemente es un rebote técnico y vamos a ver cómo acabamos cerrando hoy, porque evidentemente si el cierre de hoy se cierra por encima del máximo de ayer e incluso, bueno, pues nos metemos otra vez por encima del cierre del día anterior, del lunes, pues sería un aspecto positivo. Yo con que hoy en gráfico diario, ¿no? A cierre diario, el precio cierre por encima del máximo de la sombra superior de ayer, prácticamente un poco me conformaría y veríamos ahí alguna señal de mayor consolidación en este rebote, ¿no? Pero mientras tanto son rebotes puramente técnicos y difíciles de prever, ¿no? Bastante difíciles de prever. Porque ya os digo, ¿no? Es decir, quien haya comprado ayer con esta vela, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Si sigue un análisis de un patrón de velas. Esto es una vela totalmente de implicaciones bajistas y se ha pegado pues aquí un rebote y está haciendo una especie de martillo hoy, ¿no? Y de hecho estamos en máximos del día de ayer, ¿no? Como hemos comentado en 5 minutos, de hecho se está acercando con bastante interés el DAX. Efectivamente. No, me comentan aquí más en concreto el nombre de la vela, un Dragonfly, pero bueno, intento, como es más similar al martillo y bueno, pues normalmente me lo conoce más gente, es una vela similar. Al final, lo que
intento comentar siempre cuando comentamos de patrones de velas o cualquier tipo, es decir, saber interpretarlo, ¿no? Al final, bueno, pues conocer el nombre está bien, como cualquier tipo de análisis, pero sobre todo interpretarlo y evidentemente la vela de ayer, que es un poco a lo que estábamos comentando con Enrique y me acaba de comentar Juan, pues evidentemente las implicaciones son totalmente bajistas y hoy estamos viendo un rebote técnico que incluso pues nos puede dejar alegrías en el cierre, ¿no? Ahora mismo, ya os digo, en directo, mira, ahí está. Ahora es cuando es el momento clave y vamos a ver en esta zona, pues, qué va a hacer el precio o qué puede hacer, ¿no? Vamos a ver el estocástico. Si hay algún indicador, seguramente que marque cierta sobrecompra. No, por indicadores siguen sin decir mucho. Voy a poner un MACD. No hay divergencias, tampoco hay, la verdad que tampoco hay muchas divergencias de precio. Entonces lo normal, vamos a ver ahora cómo transcurre. Ahora imagino que habrá un poco una lucha en este nivel de resistencia tan relevante. Y aquí se va a jugar el partido, ¿no? Para buscar un trade al alza, si esto lo rompemos, se podría operar a cierre de velas y poniendo órdenes pendientes por encima de este precio. Una parte, órdenes pendientes en la ruptura y otra parte, si el precio hace un pullback, es decir, que rompa, entramos en una parte y en el pullback, al mismo nivel, en movimiento de dientes de sierra, entrar pues con una segunda parte, ¿no? Pues podría ser una posibilidad de hacer trading o de operar este movimiento actualmente en el precio. Pero veis ahora mismo, bueno, es que no va a ser tan fácil y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Y evidentemente, en el otro escenario que habíamos comentado, pues con algún indicador que por el momento no vemos ningún filtro aquí de cambio de tendencia, o pues que ahora mismo cierre esta vela de 5 minutos, que mira, va a hacer, justo hacer ahora mismo con un poco una mala pinta, pues ahí podríamos ver de que aquí hay cierta debilidad y poder buscar pues en estos niveles alguna posición bajista, ¿no? Son los dos escenarios que se podrían operar en este nivel clave, ¿no? Repito, en el que nos encontramos ahora mismo. Sí, vamos ahora un poco, esto un poco en Europa prácticamente todo, ¿eh? O sea, voy a ir con Estados Unidos, que ya me lo estáis preguntando, pero siempre para buscar correlaciones, pues aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, aquí tenemos el Eurostock, de la misma forma que lo estábamos comentando, el máximo del día de ayer, está intentando romperlo, pero aquí veis que la vela por el momento está rechazando, ¿vale? Es decir, lo vemos con fuerza, pero por el momento está rechazando, es decir, al igual que el DAX, en momento clave. ¿Esto también cómo os puede servir de análisis? Si comparáis estos índices tan importantes y veis que, por ejemplo, imaginaros, el S&P está rompiendo, pero no está rompiendo el Eurostock, o está rompiendo todos los índices y falta por romper el DAX, pues a lo mejor quiere decir que el DAX está un poco retrasado, pero evidentemente la fuerza de los otros índices le va a acabar arrastrando. Entonces, bueno, aquí veis que estamos en el mismo punto. Los máximos no los hemos superado y nos encontramos en este momento un poco de lucha de a ver qué va a pasar, ¿no? Vamos aquí a marcar una línea de tendencia, en ese momento de lucha de a ver ahí, evidentemente, qué puede pasar. ¿Sabes? Y a la hora, evidentemente, de tapar este hueco, unos objetivos básicamente parecidos, ¿no? A los que estábamos comentando. Y en cuanto al IBEX, voy a acabar un poquito de repasar Europa, ¿vale? Para no mezclar tampoco muchos temas. Bueno, pues aquí tenemos al IBEX 35. El cierre de ayer fue bastante malo. Hoy estamos también teniendo un rebote con una sombra inferior que la verdad que tenemos caída y la figura que está dejando, bueno, pues la verdad que por el momento es bastante interesante, aunque es cierto que no por encima de la apertura de ayer. Y en el corto plazo, si nos vamos también a 5 minutos, como estamos comentando, pues un poco en el mismo nivel, ¿no? Veis esta zona de máximos de ayer y aquí se va a estar jugando, vamos, el partido en torno a esta zona de los 10.050 puntos en el IBEX, ¿vale? Pero veis un poquito cómo vamos realizando el análisis y cómo, por lo menos, ponemos pautas para realizar nuestro escenario. Hay gente que considere por su sistema que vaya corto, otro que vaya largo.
cada uno tiene un sistema de trading y por eso, evidentemente, y cada uno tiene una forma de operar de corto, de medio y largo plazo, y por eso, efectivamente, existe el mercado, ¿no? Si no, evidentemente, no habría oferentes y demandantes, ¿no? Pero, sobre todo, tener claro en qué punto estamos. Esto es muy importante, filtrar la información y saber, ¿no? Aparte de eso, los datos macroeconómicos de esta tarde, quitando el ADP, que nos puedan crear volatilidad a lo largo de la sesión, pues la verdad que tenemos pedidos de bienes duraderos a las 4 de la tarde en Estados Unidos, que sobre todo suele crear más volatilidad en el dólar, en el billete verde, que los índices, pero bueno, la verdad es que no hay grandes datos, aparte un poco del libro Beige de la FED a las 8, que puedan cambiar un poco la historia, ¿no? Yo creo que va a estar todo muy vinculado a, como comento, declaraciones, algún tipo de declaración que se puedan transmitir, que evidentemente no esté dentro de la agenda macroeconómica, y muy vinculado a este dato de empleo que podría impulsar a las bolsas como lo estamos viendo en los últimos minutos. Mirar, aquí ahora por ejemplo está dando la vuelta justo en esta zona de resistencia, es decir, justo nivel clave, o sea, lo estáis viendo como estos niveles son donde se juega todo el partido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos un poco ahora con Estados Unidos. La línea es un poco parecida, ¿no? Ahora viene un poco arrastrado por el dato de empleo, futuros en positivo, bueno, bastante alta correlación con Europa. Vamos a analizar el cierre de ayer. El cierre de ayer fue absolutamente nefasto. De hecho, es interesante ver con el índice de volatilidad, si analizamos, por ejemplo, el VIX, que es un índice que, bueno, está formado mediante opciones put y call del Standard & Poor's en este caso, y está inversamente correlacionado al S&P 500, y veis en gráfico semanal, en el día de ayer, vimos máximos de volatilidad en Estados Unidos que no veíamos pues prácticamente desde el año 2011, muy condicionado y muy unido evidentemente a la crisis de deuda en Europa, ¿no? Es decir, es una auténtica barbaridad. Esto es otra señal de que estamos en un momento de alta volatilidad del mercado y que ahora cualquier cosa, por decirlo de alguna forma, en el corto plazo, rebote como el de hoy, caídas como las de ayer, puede pasar, ¿no? Evidentemente, pero es una señal de que estamos a 4 años de que no veamos estos niveles de alta volatilidad. Pero bueno, básicamente a lo que iba, ¿no? Un cierre nefasto, hoy estamos rebotando, hemos abierto prácticamente en el cierre de hoy, aunque el futuro está cotizando prácticamente en 24 horas, y bueno, vamos a ver en torno a esta zona, pues hasta dónde, hemos visto aquí una frenada que estamos viendo en los últimos minutos, y hasta dónde puede llegar hoy el Standard & Poor's, ¿no? Si lo analizamos más con la lupa, desde la apertura del lunes, veis, interesante, ¿no? Lo que os estaba comentando, que el S&P 500 no tiene huecos. ¿Pero por qué no tiene huecos? Porque está cotizando prácticamente todo el día. Entonces, por eso siempre se comenta que cuando se haga trading, el DAX evidentemente es un grandísimo índice para hacer trading por volumen, igual que el Eurostock, pero los futuros americanos, al estar cotizando prácticamente todo el día, la cantidad de volumen que tiene, pues evidentemente sigue siendo pues una clara referencia, ¿no? Y a día de hoy, los mercados financieros en Estados Unidos, por mucho que otros se empeñen, siguen siendo los principales y la principal referencia, ¿no? Cuando se habla de tomar una referencia, digamos, importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vemos. Veis un poco que la forma es parecida. Desde que tuvimos ayer un poco fuerte las caídas, podemos marcar un poco una línea de tendencia que prácticamente lo ha roto. Y nos hemos metido, bueno, pues con la apertura de esta madrugada, pues en esta zona un poco de lateralidad, apurando y llegando a estos máximos de estos últimos días que lo hemos tocado, a esta zona de resistencia, lo que comentábamos en Europa, en el caso del S&P 500 son los 1941 puntos, y mirar hace 5 minutos una vela de cambio de tendencia que ha hecho, y aquí los vendedores por el momento se han puesto a dominar. Es decir, aquí en zona de resistencias, por el momento se ha visto un cierto giro.
Vamos a ver cómo acaba esto, porque esto todo está siendo en medio de la apertura norteamericana. Pero por el momento el primer intento a romper esta resistencia pues ha sido fallido. No quiere decir que a lo largo de la sesión de esta tarde no lo vuelva a perforar, pero bueno, pues por el momento estamos viendo ventas en zona de máximos diarios. Me preguntan también, pues que veo un montón de preguntas, que si lo supera, ¿hay hombro, cabeza, hombro? Sí, al final la figura, es decir, es una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Me pregunta por aquí, por el chat, Enrique, creo, Antonio, perdón. Este sería un hombro, básicamente. Esto no es exacto, ¿vale? O sea, esta sería la cabeza. Y este sería el otro hombro que lo está formando, la verdad, bastante claro. Es decir, un hombro, cabeza, hombro invertido. Y esto, aparte de para saber que es una figura de agotamiento de tendencia, en este caso, de cambio de tendencia, lo importante es, más que saber la figura, es cómo operar la figura, que siempre digo lo mismo. Es decir, aquí se opera en la ruptura. Es decir, si rompemos la clavicular, que se llama, que para mí iría coincidido con los 1940, en el Standard & Poor's, esta ruptura nos podría plantear una proyección del 100%, lo medimos, básicamente de la altura de la clavicular a los hombros, pues a los máximos semanales, ¿no? En torno, el 100%, repito, puede aquí nos podemos marcar los objetivos en el 50, en el 75%, pero el 100% sería técnicamente en torno a los 1985 puntos, que serían los máximos semanales, ¿no? A la hora de poder atacar esta figura, que era lo que me comentabais por aquí, pues el hombro, cabeza, hombro invertido en 5 minutos que estábamos visualizando en el SP. Pero repito, al final la idea es lo mismo, es decir, que tengáis un poquito claro la figura. Voy a borrar un poco para... Al final es un poco eso, ¿no? Es decir, en la ruptura lo atacamos, en el caso de que rompa, repito, este nivel, mientras tanto la figura para nada está activada, igual que hemos comentado en el DAX. Y bueno, pues en el caso de que aquí pues veamos cierta debilidad, pues se podrían implementar cortos siempre y cuando, pues con algún filtro de indicador o cada uno en su sistema, pues vea un movimiento a la baja en el que, bueno, pues al igual que el DAX, tendríamos un stop por encima de estos niveles con un riesgo bastante limitado, ¿no? Evidentemente. En caso de que quien quiera buscar cortos va a tener una zona de riesgo, una zona de stop loss bastante clara. Bastante clara. Y esta estructura un poco de rebote, desde el punto de vista técnico, sobre todo va a empeorar cuando este mínimo automáticamente pues se perfora a la baja. En el caso de que se perfore, pues este hombro, cabeza, hombro invertido, desde mi punto de vista ya habría perdido bastante validez, ¿no? Pero mientras tanto sigue vigente y ahora estamos en un momento, ya os digo, ¿no? de impasse, a ver qué va a pasar. Ahora mismo estamos justo en ese momento, después de 10 minutos de la apertura, de impasse un poco de qué va a pasar en los próximos minutos. Entonces, bueno, esto es un poco extrapolable lo que hemos comentado en el DAX y en el SP, la mayoría de los índices americanos. En el Nasdaq más o menos lo mismo. Ayer tuvimos una vela también bastante fea y hoy estamos viendo pues también un rebote técnico, un poco ya acompañado con estos datos de empleo. El Dow Jones, pues exactamente lo mismo. Aquí veis en 5 minutos exactamente lo mismo, en una especie también, aquí lo vemos, lo mismo, ¿no? De un hombro, cabeza a hombro, pero una figura de vuelta y un poco a la espera, ¿no? Al final las formaciones veis que son muy parecidas, ¿no? Y que vemos una correlación en este caso muy importante. Y bueno, esta es un poco la idea general, ¿no? Tanto el mercado norteamericano en estos niveles de corto plazo, después de las caídas de ayer y, bueno, pues del rebote un poco que está acompañando en estos últimos minutos, como, bueno, pues desde nuestro punto de vista, el medio-largo plazo sigue siendo y sigue estando totalmente marcado, pues, en los mínimos que marcamos el lunes pasado,
para aquellos que hagáis una operativa más de swing. Y bueno, pues si sigue vigente el rebote de hoy, tenemos un buen cierre, pues apostar al rebote con una zona de stop por debajo de los mínimos de ayer, ¿vale? Sería pues otra forma de operar el rebote un poco más de medio largo plazo en gráficos pues de H4, de D1 y de un horizonte temporal un poquito más amplio. Pero vamos, o sea, lo que tenéis que tener en cuenta es que la situación que hay en el mercado y que, bueno, estamos en un entorno de alta volatilidad, ¿no? Ya estoy viendo las caídas, los niveles que tenemos del VIX, eso es yo creo que es lo más importante y sobre todo lo que creo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, y poco más, ahí está Estados Unidos, ¿no? Un poco Europa, como he repasado el IBEX, el Eurostock, el DAX, al final son un poco los tres índices que siempre repaso, muy extrapolable al CAC francés y al MIB italiano, y tampoco nada destacable sobre el resto de índices, ¿no? Yo sigo diciendo que los emergentes están ahora mismo para hacer trading, si quieres hacer trading o buscar posiciones cortas, pues en el corto plazo intentar cerrar posiciones durante la sesión y en el caso de que queráis buscar algún rebote con todas estas caídas que estamos viendo pues en Japón, en los índices chinos, en Brasil, pues siempre evidentemente ajustando mucho nuestras zonas de stop, ¿no? Pero a nivel técnico y de medio a largo plazo, la estructura se está empeorando prácticamente en todos los índices que están siendo muy arrastrados por el tema chino y también por el tema de los países latinoamericanos que están, bueno, pues en problemas importantes que tienen que solucionar, ¿no? los próximos meses. Vale, bueno, veo que hay bastantes preguntas. No sé si alguna me puedo dejar, pero voy a ir un poco con ello. Si hay alguna cosa que queráis comentar y falte por decir, o sea, me lo podéis contestar y lo vamos viendo. O sea, que cualquier pregunta que me vayáis poniendo, me lo ponéis por ahí y lo vamos analizando. A ver. Vale, me preguntaba Juan, que antes no lo había visto, bueno, el IBEX, me había preguntado Mar, bueno, ya un poco lo hemos comentado, si queréis, bueno, a lo mejor así un poco por encima, pero la idea es lo que os estaba diciendo, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos viendo ventas, niveles de resistencia en el corto plazo, en el estricto corto plazo, en los 10.070 puntos donde ha rechazado, aquí veis esta vela de rechazo, y que por el momento, bueno, pues vamos a ver si puede tener una parada, bueno, pues en esta estructura de rebote, en esta pequeña directriz alcista que marcamos, ¿no? Pero por el momento mala señal. Y en el punto este claro de trading, pues ha habido, bueno, pues están ganando por el momento los bajistas. Y este es el nivel clave, como he comentado, este es el nivel clave, en este caso serían los 10.070 puntos del propio IBEX 35. Esta estructura de rebote, que es normal que en el corto plazo pueda tener un rechazo, se empeoraría el tema e incluso se podría implementar una posición corta si los mínimos en esta zona, ¿vale?, los pierde. Es decir, los 9.000 puntos básicamente los pierde. Ahí podríamos implementar de nuevo pues alguna posición bajista y buscar algún punto, repito, en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto estamos aquí en una zona un poco de, como digo yo, después de las ventas en niveles de resistencia de control. Y de medio a largo plazo, bueno, pues lo mismo, ¿no? Vigilar, seguimos vigilando los mínimos del famoso lunes negro de la semana pasada, el cierre de ayer nefasto, el cierre de lunes tampoco fue nefasto, pero el de ayer fue realmente la confirmación de que las cosas siguen sin estar tranquilas y hoy, bueno, pues posiblemente tiene pinta que el mercado va a cerrar por encima del cierre de ayer, que es una señal positiva, y vamos a ver si deja alguna vela pues de cambio de tendencia para, repito, mañana el BCE y el viernes el informe de empleo nos deja un abanico al rebote. Vale. Juan me ha preguntado también, el hombro cabeza hombro invertido en el SP500. Bueno, pues un poco lo que hemos comentado, es hombro cabeza invertido, que por el momento no está activado, pero el DAX y el resto de índices evidentemente se seguirán en ese mismo orden.
Vale, más preguntas. Sí, Antonio me dice, el DAX hace lo mismo que el S&P, evidentemente. Al final, lo que haga Estados Unidos, pues la ruptura va a estar vinculada, ¿no? Se puede esperar a una confirmación de ruptura en Estados Unidos y luego atacar Europa, ¿no? Evidentemente va a estar muy, muy vinculado. El mundo también dice que qué potencial más tiene la bolsa china como para dejar caer y arrastrar a las bolsas americanas y europeas. Tanto que podría subir por el estímulo que está inyectando el gobierno chino en este caso. Efectivamente. El problema es que siempre que comparemos algo, ahora mismo es verdad que China está haciendo una bajada de tipos de interés, una bajada de reservas en el coeficiente de reservas de los bancos y está inyectando yuanes al mercado. Esto en principio es positivo y hemos visto que ha sido positivo en el resto de países occidentales, pero siempre hay que hacer comparaciones por iguales. Y el mercado, en los mercados de activos de riesgo en China, o la bolsa china, como lo queráis llamar, comparado con Wall Street o comparado con el mercado europeo, pues están todavía en preescolar. Y eso es lo que el gobierno no se cree. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer creer al resto de los inversores internacionales que tienen la seriedad y tienen, digamos, la transparencia suficiente para que el resto del mercado confíe en ellos. Esto es un tema totalmente de confianza. Es decir, evidentemente, por los estímulos tendría que subir, claro que sí, pero no se puede comparar. O sea, no se puede comparar la bolsa china, que de hecho que ha sido hace muy poco tiempo abierta para inversores retail, había muchas limitaciones, con la bolsa norteamericana, ¿no? De hecho, el otro día, leyendo el periódico, pues estaban investigando pues a un periodista, ¿no? Que decían que que había provocado las caídas en las bolsas, ¿no? Es decir, son cosas que no son serias, evidentemente, y que son, evidentemente, declaraciones que cuando la bolsa se está desplomando y los inversores deshacen sus posiciones, pues no es algo que, evidentemente, pues te dé mucha confianza que el propio gobierno, que el propio regulador, diga que por un periodista están cayendo las bolsas, ¿no? Es algo que, evidentemente, no es serio y va más allá de eso, ¿no? Entonces habría que comparar en iguales en ese sentido. Y no es el caso. Pero, repito, no es un tema. Por el momento la economía china se está reestructurando y está creciendo a un ritmo bastante elevado, no a los múltiplos que estábamos viendo. Entonces, el problema ya no es de crecimiento, es una pequeña ralentización y un pequeño pinchazo de la burbuja después de todo lo que veníamos subiendo. Claro, es que hay que poner cada cosa en el lugar en el que estaba, ¿no? Vale, perfecto. ¿Así alguna preguntita más? Sí, si hay alguna preguntita, dejo, ya os digo, un minutillo o dos. Si hay algo que queréis que comentamos, de cómo va la sesión. Pero vamos, ya os digo, ¿no? Sobre todo los futuros rebotando, como estábamos comentando, en esos niveles claves en el intradía. Yo creo que no opere más de medio a largo plazo para seguir apostando en precios atractivos de comprar bolsa. Creo que siguen siendo precios atractivos, pero tenemos que tener muy claro nuestro stop de riesgo que tenemos, muy, muy claro. Y operar también a cierres de velas, es decir, vamos a ver cómo cerramos y el cierre diario pues nos da implicaciones de que podamos seguir un poco escalando posiciones, ¿no? Que por el momento parece ser que escalamos dos y nos pegan una colleja de 2,5 abajo, ¿no?
Vale, pues entonces veo que no hay más preguntas. No sé si alguna, creo que no se me ha pasado ninguna. Creo que he contestado a todas. Si me ha pasado alguna, me lo decís. Pero creo que no. Pues nada, por mi parte es todo. Ya os digo, el mismo planteamiento, ¿no? Alta volatilidad. No, lo hago, bueno, perdóname, lo hago, Enrique, tanto los lunes como los miércoles. Los seminarios de apertura del mercado norteamericano y un poco el repaso europeo. Al final, aprovecho a hacer el seminario por la apertura norteamericana, pero la complemento y siempre, evidentemente, voy comentando pues, activos relacionados y cómo viene Europa, ¿no? A mí no entiendo analizar Estados Unidos sin Europa y viceversa. Y son siempre los lunes y los miércoles hasta ahora, a las 3 de la tarde. ¿Vale? Entonces, nada, un poco repito la misma idea. Volvemos a niveles de alta volatilidad. Los niveles intradía operativos estamos en máximos diarios y máximos del día de ayer. Si rompemos esos hombros cabeza a hombro invertidos en el SP500, al igual que esas figuras en el DAX, los podemos aprovechar con órdenes por encima de esos niveles. Estaríamos hablando de órdenes buy stop. Y bueno, pues si vemos cierta debilidad, que por el primer intento que hemos visto en directo, pues el mercado lo ha echado para abajo, pues en esos niveles también se podría buscar alguna posición bajista, con la ventaja de que tendríamos un stop muy fijado, muy ceñido a la resistencia más cercana, ¿no? Es decir, el riesgo que asumiríamos sería bastante más pequeño. Dependería luego del volumen con el que cada uno entre, pero bueno, en principio sería bastante más pequeño que poner el stop loss a una distancia sideral. Y bueno, eso en el corto plazo, ¿no? Que ya veis, a ver si un poco se consolida el rebote o vamos a ver cómo va yendo el mercado. Y de medio a largo plazo, pues seguimos. Vamos a ver cómo cierra hoy. Muy mal cierre de ayer, hoy rebote puramente técnico. Y sobre todo, muy pendientes como eventos. Hoy esta tarde, pues algún dato macroeconómico en Estados Unidos, pero bueno, que como he dicho, tiene más influencia en el dólar. Y mañana, reunión y declaraciones de Draghi, siempre un evento muy importante y que va a mover los mercados. Y el viernes, datos de empleo en Estados Unidos. ¿Vale? Importante tenerlo en cuenta a la hora de coger cualquier posición. Lo que me refiero es que si hacéis intradía y metéis una orden, pues antes de que hable Mario Draghi, se puede hacer, pero por lo menos que lo tengáis en cuenta, ¿no? Evidentemente, para que luego no le diga, coño, he metido una orden y no me he dado cuenta que a los 3 minutos era el non-farm payroll americano. O sea, esto, evidentemente, siempre, como digo, tenerlo presente, ¿no? Aunque no operemos por noticias, tenerlo presente. Pues nada, pues por mi parte es todo ya durante esta semana. Cualquier cosa que queráis comentar o dudas, tenéis mi contacto, borja.rubio@xtb.es, ahí lo que necesitéis. Y el lunes ya pues iremos viendo, bueno, pues cuál es un poco el transcurso de la semana, cómo finaliza y bueno, pues con una semana nueva ya un poquito más metidos en septiembre. Nada, como siempre digo, muchísimas gracias por la asistencia a todos, por vuestros comentarios, interactuar en el seminario, que al final pues siempre digo que sea un poco de utilidad para vosotros. Y nada, que tengáis una muy buena tarde y bueno, pues muy buen trading. Un saludo a todos.